Entonces ahora, miren, el Estado, vamos a hablar del Estado. Primero y de nueva cuenta como contexto, unas opiniones del día de hoy, opiniones de un editorialista, de un matutino. Lo que él habla de lo que es hoy el Estado, pero voy a platicar con ustedes el nacimiento del Estado, el Estado moderno, y luego el Estado allá por el 68, frente a la comunidad, frente a la sociedad, y finalmente la segunda parte de las opiniones actuales de esta misma semana del editorialista, que no me acuerdo quién es, ahora lo voy a decir, no lo conozco, Alejandro Nadal. Entonces, primero lo que él opina en un par de párrafos y luego la génesis del Estado moderno, eso ya se lo platicamos, y después un documento de lo que era el Estado opresivo, autoritario cuando Díaz Ordaz. Y dice Ayotzinapa y la disolución del Estado mexicano, dice este editorialista. Los crímenes en contra de los estudiantes de Ayotzinapa muestran un proceso que está en marcha desde hace 3 décadas. La disolución del Estado mexicano. Esto, quienes lo hayan leído, no creo que se haya preocupado la mayoría por saber qué es el Estado en realidad, qué es, y vamos a ver qué es y cuándo nació y todo lo demás. Luego dice, con el tiempo, no lo estoy diciendo de corrido, con el tiempo se aclaró la profundidad del drama. El Estado mexicano es el autor de esta masacre, como lo fue en Tlatlaya y en tantas otras en los últimos años. La fuerza del Estado ha sido usada en innumerables ocasiones porque un Estado en desintegración siente no tener ninguna otra base para sostener el statu quo. En México, el Estado de todos y para todos fue una aspiración que cristalizó en algunos artículos de la Constitución de 1917. Ojalá que hubiera tenido vigencia la Convención de Aguascalientes. Estos fueron los artículos de los derechos sociales los que garantizaban la propiedad de la tierra comunal y ejidal, así como los derechos de los trabajadores. Y sigue hablando de los derechos que simplemente se quedaron en la Carta Magna. Y aunque ya desde los años 40 se puso en marcha una verdadera contrarrevolución, no fue sino hasta 1982 que, aquí no debe ser qué, sino cuándo, no fue sino hasta 1982 cuando las clases dominantes encontraron el aliado que habían esperado. La crisis de la deuda, cosa que es muy cierto, permitió destruir los cimientos del Estado mexicano, forzando la subordinación a un nuevo modelo económico que profundizaría la explotación de las masas. Lo que quedaba del Estado de todos fue reemplazado y solo quedó el Estado como espacio de rentabilidad del capital. Las leyes de la economía se convirtieron en eficaz mecanismo de dominación, leyes supuestamente objetivas frente a las que la izquierda institucional no hizo nada. Izquierda institucional, ustedes ya saben lo que significa. Incapaz de hacer una crítica del discurso del capital, la teoría económica, se vio obligada a renunciar a la posibilidad de identificar y abrir trayectorias alternativas. No pudo o no quiso darse cuenta. Eso de no pudo, caramba, ¿cómo puede todavía imaginarlo nadie? No pudo o no quiso darse cuenta que esas leyes, aquí entre nos, no quiso o no pudo darse cuenta de que esas leyes económicas del neoliberalismo representaban la degradación última de la política. Imagínense que no quiso. El imaginar que
la claque política, la burocracia política no supo algo, por supuesto que sí supo, y además de que por sí mismas lo sabe la burocracia, tiene la asesoría para que vaya por donde ella quiere, de la Casa Blanca. La Casa Blanca número 1, no la Casa Blanca número 2. Ahora, en algunas escuelas de la ciencia política se repite lo que ha sido ya tradicional, la definición de lo que es el Estado. El Estado es una población más o menos estable, un territorio que tenga sus fronteras bien delimitadas y un gobierno. Este Estado nació en 1648, después de la Guerra de los 30 años, guerra que fue de índole religiosa, entre comillas, porque nada religioso puede inducir a matar y a morir, pero se le llama guerra religiosa. Aquí hay que hacer también un pequeño paréntesis de qué fue esa guerra religiosa. Ustedes saben que León X, a principios del siglo XVII, en 1600, quiso hacer la Basílica de San Pedro, y entonces vino, entre otra serie de medidas, la venta de bulas. Estas bulas de tal manera eran, digo, a estas alturas tan grotescas, que afirmaban que por una cantidad dada, por lo que costaba la bula, el individuo que la pagaba quedaba exento del purgatorio, de las penas del purgatorio, pero no solo él, también sus familiares. Y el enviado a Alemania del Norte de León XIII decía: en cuanto cae el dinero de ustedes a la caja, salen sus familiares del purgatorio y ustedes quedan limpios de culpa. Así que, digo, a estas alturas se ve tan grotesco que cómo pudiera limpiarse un alma, ellos le dicen alma, un alma empecatada, no de pecado mortal, pero sí pecados veniales, con un poco de dinero. Entonces vino la reacción de un monje agustino, y ahí está el salto de calidad, Enrique, el salto de calidad que dio medio mundo, o más bien, como se trata de Europa, media Europa, con las 95 tesis de Lutero, que las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. No era una catedral, era un templo en un castillo grande de uno de los príncipes, pero se dice la catedral esta. Eso movió de tal manera a la cristiandad, que estaba harta de las bulas y otras cosas, de tal manera lo movió que media Europa se volvió luterana con su apoyo en Calvino, y la otra media fue católica. Pero entonces se exacerbaron los ánimos, pero no los ánimos de individuos nada más, ni tampoco de príncipes, sino de naciones. Estaba España, la católica intransigente, con Felipe II, y estaba Enrique IV, el ambiguo, con los luteranos, y allí hubo las pugnas terribles entre el católico y el hugonote, que así se llamaban los de Lutero y Calvino, y remató en el horror de la noche de San Bartolomé, agosto veintitantos de 1672. Entonces es histórico aquello de que ya cuando habían hecho una
masacre terrible en París. Dice que el militar que dirigía aquello al enviado del Papa: ¿qué hacemos ya? Ya no distinguimos entre un católico y un hugonote. Y él contestó: a todos sacrifíquenlos, Dios en el cielo cribará los que son católicos de los que son sus enemigos. Entonces dio la orden, un poquito más de café, dio la orden de arrasar, fueran católicos o no, pero no únicamente en París, en muchas ciudades hubo esta serie de desmanes y se trató de detener semejante horror. Y en 1618, en Westfalia, hubo un tratado en el que dijeron la paz, una paz que no iba a durar mucho, pero duró la paz. Perdón, en 1848, después de que durante 30 años sucedió esta serie de matanzas, ya no solamente España contra Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Holanda, todos los países contra todos los países, y no se sabía qué facción tenía más poder entre católicos y hugonotes. Una de las impulsoras de la matanza fue Catalina de Médici. En fin, aquello fue horroroso. 30 años que terminaron, gracias, en el Tratado de Westfalia, en el norte de Alemania, donde a propósito había comenzado todo el problema. En Alemania del norte, unos contra otros, y de ahí, como metástasis, se dirigió a toda Europa. Entonces, este tratado 1648 tuvo este resultado: la configuración del Estado moderno. El viejo orden feudal quedaba deshecho, el nuevo orden social se iniciaba con sus tres vertientes: burgués, liberal e industrial, entonces capitalista, liberal, burgués y capitalista. Se renovó todas las instituciones de lo que forma el Estado, todo, pero no fue instantáneo ni fue repentino, sino que fue madurando el proceso, porque después de 1648 no vino el Estado como lo conocemos, sino monarquías autoritarias, absolutistas, monarquías de todo tipo, que en algunos países fueron limitados en sus funciones. Ya el Estado soy yo quedaba anulado, porque sobre todo en Gran Bretaña el monarca iba perdiendo sus facultades omnímodas y quedaba un monarca constitucional. Entonces allí se vino la transformación, esto a base de revoluciones, que fueron revolución burguesa, revolución liberal y revolución industrial. Esta revolución industrial, aquí lo vimos, dio como resultado muchas tesis de Locke. Antes había sido de Hobbes, después vino Rousseau, del buen salvaje y del contrato social, Leibniz y muchos, hasta llegar a Montesquieu, que fue el que dijo los tres poderes. Un Estado debe tener los tres poderes, ya sabemos cuáles: ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces, pero
todo esto maduró al llegar a la Revolución Francesa. Allí ya tenían mucho poder los burgueses, allí adoptaron de lleno el modelo neoliberal, liberal en cuanto económico, no en cuanto social, y ya fue un hecho el Estado moderno. Ya a un lado hicieron las monarquías y comenzaba la democracia. Antes de eso se vino el concepto de ciudadano, que significaba que el individuo tomaba como propio el ámbito del Estado y se sujetaba a un entramado de leyes que habían hecho los funcionarios del Estado y que aceptaba que ante la ley todos eran iguales. Cuando llegó Montesquieu, allí con los tres poderes quedó el Estado democrático, quedó ya instalado. Pero para que esto fuera un hecho, hubo muchísima... se apoyó mucho el Estado en la Declaración, no de los Derechos Humanos, sino en la Constitución de Estados Unidos, que garantizó que el individuo tenía libertad, tenía seguridad y tenía sus bienes perfectamente asegurados, y que había una relación armónica entre la comunidad y el individuo, entre el individuo y toda la comunidad. Todo esto en la Constitución Política de Estados Unidos de América, 1767, y 11 años después la Constitución. Primero la independencia, es lógico, y luego la Constitución. Por aquí tengo un trozo de esa tesis, por aquí la tengo, en donde me llama la atención con qué solidez se miró lo que debería ser un Estado moderno. Dice, nosotros, aquí está, Constitución 1787, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Esta Constitución garantizaba esa armonía entre el individuo y la sociedad y todos los derechos del propio individuo. A unos años más tarde iba a proclamarse la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que estuvo vigente aún, todo esto entre comillas, porque se violaba estos derechos hasta 1948, que fue cuando la ONU proclamó su propia declaración, Cartas de los Derechos Humanos, 1948, y luego vinieron algunas en Iberoamérica, como documentos queramos, hay bastantes, pero fuera de México, en otros países, sí se sigue violando los derechos humanos, fuera de este país. Entonces, a esas alturas, cuando ya con Montesquieu y ya con este modelo de constitución norteamericano, fueron ya delineando el verdadero Estado moderno, ya entonces
fue una realidad este Estado, pero tenía sus fronteras perfectamente delimitadas. La soberanía era indiscutible, la independencia. Cada Estado se formaba con esos tres elementos, y yo distingo, leyendo lo que es el Estado, lo que es la nación, que muchas teorías de la ciencia política dicen que es lo mismo y otras no. Yo veo que hay una gran diferencia. El Estado es la población y el territorio y el gobierno. La nación es una población que se integra con características semejantes, características culturales y características físicas. Culturales, el lenguaje, el idioma, la religión mayoritaria, no precisamente la única, mayoritaria. Y en la cuestión de similitudes físicas, pues todos, en este caso mestizos en México, aunque haya indígenas, 11 millones, pero la mayoría somos mestizos, y entonces esta comunidad de características semejantes, tanto en lo cultural como en lo físico, forman una nación. Entonces veo la diferencia entre Estado, que es población, territorio y gobierno, y nación, que es una población con características similares. Y por supuesto, esto ya es obvio, que eso se distingue del gobierno, que es una sucesión de burócratas, funcionarios burocráticos, que durante una etapa determinada, y 6 años, rige ese Estado, esa nación, y es removida y remudada a base de esa democracia que entre nosotros es representativa, porque difícilmente pudiera ser participativa, aunque también en teoría política, cultura política, se dice que lo representativo sería muy provechoso, perdón, lo participativo sería gran cosa si se hiciera en la Constitución, si se validaran las figuras de referendo, plebiscito y mandato revocatorio o revocación de mandato. Pero eso aquí en México se ha intentado, se ha propuesto y nunca dio resultado. Así que aquí es una democracia representativa, y pues yo estoy orgulloso de que mis representantes son, por ejemplo, Lola Padierna por una parte, y por la otra, ¿cuántos de Nueva Izquierda? Son 101 diputados del PRD, y de ellos, pues la mayoría son de Nueva Izquierda, puro tagamantero. Por eso estoy contento con mi representación en el legislativo. Pero nunca hubo unas fronteras estables, inmóviles, verdaderas para esos estados. Primera Guerra Mundial, ¿y dónde quedó el Imperio Austrohúngaro, el otomano, el ruso, el alemán? ¿Cuántos imperios se deshicieron? Vinieron nuevas fronteras. ¿Dónde está Checoslovaquia, Yugoslavia? Ahí tienen países que eran uno solo, y ahora Herzegovina y ¿cómo se llama el otro? Bosnia, Kosovo, Bosnia, exacto. Todos estos, Macedonia al norte de Macedonia me cae bien desde que tomó a Filipo Grecia. No lo puedo ver a condenado Filipo, yo que amo a Grecia. Fue una persona, una señora
a Grecia, le dije, mira, ve el Egeo, allí estuvo el padre de Teseo, era Egeo, el rey Egeo, mira esto, vino y me dijo, mira, estos tarros unos son de Atenas y los otros son de Múnich, aquí se bebe cerveza, te doy un tarro. Y este es lo que fuiste. Y mi hija recorrió todo Grecia, islas y sabe cuánto. Y le dije, ¿qué me puedes decir de Grecia? En Atenas son más salvajes que aquí para manejar. Le dije, no te digo que te desheredo porque eres tú la que me vas a dejar algo cuando yo te sobreviva. Pero, bueno, esto porque hablaron de Macedonia. Cuando su hijo domó un potro de aquellos, Filipo le dice a Alejandro, vete de aquí, de Macedonia. Macedonia es muy chiquita para tu figura. Y no andaba equivocado, porque ese Alejandro, lo bueno de él, que Grecia expandió su cultura gracias a Alejandro. El derecho romano y todo, Júpiter, todo viene de Zeus, de Júpiter de Zeus, se convirtió en Juno, y así, Poseidón se convirtió en Neptuno, perdón, y todos los demás cambiaron el nombre, pero son los mismos. Entonces, gracias a este hombre que era malo, asesino, pero respetó la cultura como antes, otro que me parece admirable. ¿Quién ha leído la Ciropedia de Jenofonte? Si leen la Ciropedia de Jenofonte, verán qué maravilla. Allá hay un Gadatas, valientísimo Gadatas, y le decía a Ciro, le dijo cuando se acercaban a Mesopotamia, le dijo directamente a la ciudad esta, ¿cómo se llama? La de los jardines de Babilonia, perdón, en Babilonia. Ya saben, cuando les digo todos los detalles, lo único que se me olvida es el nombre. Cuando se acercaban a Babilonia, todavía no estaban allí porque allí murió Ciro. Le dijo Ciro a Gadatas, vamos al reino donde te perjudicó este rey, tú sabrás. Y lo mandó adelante porque era valientísimo Gadatas. Y dijo Jenofonte, para ver si se quita el lugar común de que un emasculado no puede ser valiente. ¿Cómo no? Hasta más livianito a la hora de pelear. Entonces Gadatas, como perdió sus atributos viriles con ese rey, con su tropa se fue y arrasó, mató al otro y arrasó con el territorio, y entonces ya Ciro llegó a Babilonia, ¿cómo se llama? Babilonia, donde dijo, voy a ahogar en sangre a estos. Y la mera mandona era una mujer que alguien en su celular me dijo cómo se llama, yo no recuerdo el nombre, un nombre muy bonito, retumbante. A esta matrona le matan al hijo, se lo mata Ciro, mata ella a Ciro, hace que le llenen de sangre un gran tonel y le dice, con que querías baños de sangre, órale. Y no dijo órale en español, lo dijo en su idioma, órale, sabe cómo se dice. Y ahogó al muerto Ciro en ese tonel de sangre de los muertos medos y persas, porque los medos fueron los primeros y Ciro venció a los medos, pero como eran una sola nación, hagan de cuenta que los
del DF vencieron a los de Yucatán, después se fueron juntos, pues medos y persas eran los mismos, aunque tenían sus diferencias, pero Ciro hizo esta gran hazaña, como después Alejandro. Los dos fueron buenas personas con la cultura. Ciro liberó a los hebreos. No, bueno, no fue Ciro. Ciro, sí, sí, después. No, sí fue Ciro. Estoy pensando en Nabucodonosor, los tomó, fue Ciro. Pero estoy hablando de un rey Creso, el más rico por aquel entonces. Ya cuando lo venció y lo iba a quemar en lo que se llama en un holocausto, vino una lluvia, lo salvó a lo oyó hablar, y fue cuando dijo Ciro: no es tonto Creso, está diciendo cosas buenas. Le dijo: a ver, explícame lo que estás diciendo. Digo que en la paz los hijos entierran a sus padres, en la guerra son los padres los que entierran a sus hijos. Lo mandó bajar perdón, que con el frío dormí muy poco y se me va la lista, el sacrificio de 100 toros, hecatombe. No. Bueno, es lo de menos, luego vemos. Acuérdense, estos son conocimientos inútiles. La palabra fue el sacrificio de 100, se les llama de un nombre, luego les digo. Y lo nombró su consejero, así que vencido Creso, Ciro fue tan generoso que dijo: tienes razón en lo que estás hablando, lo que estás diciendo, y además, ¿de dónde está lluvia? Ni es la hora, ni es la estación, ni nada. Entonces los dioses te salvaron. Ellos dos eran generosos. Pero, perdón, porque a mi edad ya me desvié del tema. Entonces, el Estado vuelve a estar en entredicho, y es lo que dice Alejandro Nadal, si es que así se llama, sí, vuelve a estar en entredicho, porque primero fue el orden feudal, en 1648 fue el orden social, en 1944 fue el nuevo orden mundial. Bretton Woods, ya saben, 44 jefes de Estado de gobierno y todo lo demás. Allí nació el Agio Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, después otros organismos en Iberoamérica, y allí la soberanía quedó hecha trizas, la de los estados, la soberanía y la independencia. Un país, un estado, era tan útil como podía albergar un estado comercial. El libre comercio fue el sustituto de las soberanías. Es lo que dice Nadal a partir del neoliberalismo. Ya, ¿qué soberanía hay en México? Aquello de que el gobierno no sabe, no puede. En realidad el gobierno, el gobernante, el de los Pinos, hereda. Acuérdense, el padre al morir lega, no hereda. El padre al morir lega. El hijo aprovechado hereda. El hijo hereda, el padre lega. Entonces hereda el de los Pinos una serie de convenios, de tratados, de documentos internacionales que le dejan un radio de acción muy estrecho, muy pequeño. Entonces empieza uno a decir: este no puede, este no sabe. No, es que ya la soberanía está totalmente descarapelada. Ya no hay realmente
fronteras. Las fronteras aquí entre México y Estados Unidos son para la gente, porque no para las mercancías. Somos el segundo proveedor, el segundo proveedor de Estados Unidos, y andamos peleándole a China, cuando China ya, nada más sus reservas, China es algo más allá del imperio, nada más que el imperio, mientras se está derrumbando, todavía tiene mucho más que los demás. Bien dicen en el pueblo que tiene más el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. Estos todavía tienen el 27% de la producción mundial, y 60 de ellos tienen, 80 de ellos tienen el 80% de las riquezas mundiales. Eso es algo inconmensurable. Ya van a llegar a Marte. No estoy hablando en singular, no me estoy refiriendo a nadie, a Marte, porque ese es el chiste malo de la noche. Llega el borrachito con la esposa: voy a Marte. Ve a donde quieras, pero déjame dormir. Vete a Júpiter si quieres. Entonces, ellos siguen siendo poderosos, y nosotros, la noticia de hoy, que ya no leí a profundidad porque tenía prisa por llegar, en México dice una ONG mundial, Rights, dígalo. Human Rights Watch. Dice Human Rights Watch, observadora de los derechos humanos, que en México hay multitud de soldados estadounidenses armados. Así que, mira cuál soberanía. El de Los Pinos, bien me decía mi maestro, no es presidente, es gerente general de asuntos, de la Casa Blanca, como les digo, de la primera. Cuando digo la Casa Blanca, en este momento no nos vamos a referir a la segunda, que por cierto, terminé mi trabajo ayer, y mientras esperaba, yo no sé qué esperaba, me puse a entrar a una red. Qué manera de chotear a esta señora que dijo de la Casa Blanca. Una que la parodia, dijo todo llorando, pero diciendo, esto lo hago para quitarle responsabilidad al bandejo de mi marido, que es un... Y mienta la mamá al mi marido bandejo. Y una serie de actores exitosos, unos Brad Pitt y todo esto, así sonriendo: a la fregada Hollywood, nos vamos a Televisa. Y así, pero qué manera. Otra más diciendo: tenía mi casita, pero estos nacos asquerosos que me la quieren quitar, bueno, pues la voy a vender. Y agarra un rollo de papel higiénico, está llorando, al diablo la casa. Y mi marido, que es todos befando al marido. ¿Cuál fue una de las causas subjetivas, no objetivas, de la caída de Madero? Esa campaña, no de odio, de burla al chaparrito, las caricaturas. El Fondo de Cultura Económico tiene un libro así y grueso, todas las caricaturas, dice caricatura política. Está el Espadón, que es Porfirio Díaz, está el Chaparrín, 1.56 de estatura tenía Madero. Y acuérdense, aquí se los dije, de cuando fue Madero a Cuernavaca a decirle a Zapata: deje las armas. Como Zapata no iba a dejarlas porque falló, porque los engañó con el reparto de tierras. Cuando se fue, se retiró Madero, no lo pudo convencer, le dijo a su hermano Zapata:
nunca vi tan chiquito a Madero. Era chiquito, por eso no fue héroe, no fue estadista, fue mártir nada más. Y ni siquiera llegó a ser magnicidio su muerte, ya lo habían hecho renunciar. Y además estaba llorando en las faldas, realmente en las faldas, porque ella estaba sentada, su madre, la de él, sentada, y él llorando. Y Márquez Sterling, el embajador, estaba diciéndole: ánimo, no friegue, ánimo, lo van a llevar a Veracruz y de allí se va a mi país a comer moros y cristianos, que son sabrosos. Y a un lado Pino Suárez, pésimo poeta. Yo tengo su libro de versos, pésimo, pero más allá de mal poeta, pues un hombre gris totalmente. No merecía la muerte. Merecen la muerte violenta a los grandes, pero no es el pobre. Pero en fin, murió antes que Madero. Madero quiso correr. En fin, que Zapata, un tipo 1000 veces más respetable para mí cuando se estudia la ideología y las acciones de cada uno, mejor que el brazo armado que fue Villa. Este era el hombre del México profundo, de volver a la esencia que parece una cosa reaccionaria y no lo es. Era, curiosamente, Zapata era el de la reforma, y los que no sabemos mucho de vocablos decimos: sí, la reforma, paso adelante. No, la reforma es un paso atrás, porque es reforma, la forma que había, volver a la forma que había, que era buena, la reforma, no renacimiento, también es hacia atrás, renacimiento. Lo que va hacia adelante puede ser revolución, hay que analizarlo bien, no lo he analizado, pero reforma, renacimiento, es ir a las fuentes, y Zapata iba a las fuentes de lo mexicano. Villa mataba y era un tipazo, lo admiro al tipazo ese, pero Zapata era algo más que tipazo, era un hombre de mucho pensamiento positivo de lo mexicano, de la tierra, de lo telúrico, de lo que después trató de serlo, pero nada más de Faramaya, LZLN con Marcos, el cosmos, y que no, Zapata. Entonces, ahora el Estado autoritario al que se enfrentaron los luchadores civiles, no los ¿cómo se llaman estos? Pobres Sicilias y demás miserables que no tienen una gota de teoría política, sociales. Bueno, no estos. Imagínense a Martí, si no pueden renunciar. Martí, que me consta, lo vi en los matutinos. Primero le regateó muchísimo a los tipos que tenían a su hijo, que era su hijo, lo de menos es que haya sido adoptivo, era su hijo. Les regateó al máximo y al final, aquí tienen su millón. Ellos dijeron un millón y matan al hijo. Me pareció que era semejante a el que regateó por la vida del hijo y se lo mataron en Estados Unidos. Un tipo que volaba, Lindbergh, estuvo regateando la vida de su hijo, caramba. Detesto con toda mi alma a los codos, a los agarrados, a los miserables, a los ruines que buscan su dinerito, que nadie le quite el dinero. Me parece que como Lindbergh, tal Martí, había acabado de vender en $500 millones Deportes Martí, pues estuvo regateando, y cuando dijo aquí hay $1 millón, le mataron al hijo. Si no pueden, renunciar. Y luego
Imagínense la teoría política, la cultura política de Sicilia. Estamos hasta la madre. Entonces, todo esto, y luego un deportista que le matan al hijo, ¿cómo se llama? Nelson Vargas, que dice, tienen todos los indicios de que el chofer dijo esto y vive, todos los indicios para que arreglen la situación de mi hija, de mi hijo. Dicen que no tienen elementos, lo que no tienen es madre. Esa es la cultura política de estos activistas sociales. Es miserable. En cambio, he estudiado los luchadores equivocados también, terminaron muertos desde Ayotzinapa de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, y así la Liga 23 de septiembre de Arturo Gámez, y un Pablo Gómez bueno, no el Pablo Gómez talamantero, aunque nunca haya sido del ferrocarril, Pablo Gómez bueno, profesor como el propio Gámez. Todos ellos beneméritos que van a dar su vida a lo tonto, porque no es de estrategia, hay que ver la historia. Bueno, así estaba el Estado allá por esos años difíciles del 68. Querer combatir contra el Estado mexicano, dice un ex guerrillero que ya murió, fue mi amigo. Querer combatir contra el Estado mexicano moderno con las técnicas que funcionaron hace 65 años es lo mismo que si quisiéramos hoy tomar un cuartel del ejército armados con piedras y palos. También se da el caso de que queramos ganar la presidencia de la República derrotando al megafraude electoral, concentrando muchedumbres en el zócalo de la Ciudad de México. Esto si lo supiéramos, las muchedumbres no cambian nada. Marchas y concentraciones valen para crear conciencia de un problema, conciencia nacional. Primero puede ser conciencia local, estatal, nacional, internacional, crear conciencia, pero se crea conciencia 2 o 3 días, ya se logró esto, abandonar esa estrategia, esa táctica, porque es limitada. Me decía este maestro, imagínate una Copa del Mundo, todos en la inauguración desfilan con sus banderas, muy jariositos todos. Quise decir airosos, no jariosos. Es mentira de padre. Bueno, si fueran jariosos es otra cosa. ¿Saben cuáles sí eran? Los africanos. ¿Por qué perdieron? No nos dejaron estar con nuestras señoras. Bueno, entonces, airosos digo, no jariosos. Con excepción de los beneméritos verdaderamente gallos. Bueno, entonces dice, imagínate todos el día de la inauguración al desfile, otro día a la cancha, gano o pierdo, pero los mexicanos, imagínate que otro día vuelven a la marcha inaugural, al tercer día a marchar con sus banderas en alto y demás, y les dice a los demás, ¿qué pasó? Esto ya pasó en la inauguración, ahora a jugar, no, a seguir en lo mismo. Eso es lo que les está sucediendo a estos. Marchas, plantones y llenarla el zócalo. Sí, ¿por qué los medios de acondicionamiento social les aplauden? Fueron como 500,000. ¿Por qué se lo aplauden a estos? No se los aplauden, se lo aplauden a estos, para que no abandonen una táctica perdedora, una táctica de la derrota, para que no lo abandonen. Los medios son parte del sistema de poder, de la superestructura, así que marcharon muchos. Ustedes saben que el Zócalo es un
punto mágico, el centro del país, el corazón del país, y tanta magia tiene que los condenados perredistas se llena el Zócalo con 12,000. Si son priistas, le cabe 1,5 millones. Lleno el Zócalo, priistas, 1,5 millones. Son perredistas, son 12, 13,000. Y eso, apretaditos. Es mágico el Zócalo capitalino. Pero ¿cuántas veces lo van a llenar como anteayer, ayer? Bueno, el día 20, no sé qué día fue, anteayer. Eso, qué beneficio. Ya se creó conciencia de que Ayotzinapa, de que 43 quizá muertos, que antes 6, que antes Tlatlaya con 22. Todo esto ya se sabe. Vamos a seguir en el desfile cuando debiéramos ya estar jugando en la cancha. Entonces, también se da el caso de que queramos ganar la presidencia de la República derrotando al megafraude electoral, concentrando muchedumbres en el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando pueden ustedes ver en mi página, cuando López Obrador tomó el Paseo de la Reforma, llenó el Zócalo, tomó el Paseo de la Reforma, le dije, está usted perdido, ya mostró sus armas de la derrota, sus armas perdedoras, con eso ya está usted muerto, cosa que sucedió. Y dice el maestro, no porque nosotros seamos profetas, ni en el viento los componemos, simplemente porque la historia, no sé por qué se dio, yo no lo entendí. ¿A usted sí? Bueno, la historia nos va diciendo, mira, así está la situación y así va a estar, así va a seguir. Entonces, aunque estas muchedumbres, concentrando muchedumbres en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque estas muchedumbres sumen millones de personas, con esto queda claro que las viejas tácticas hoy son totalmente obsoletas, pero no lo queremos entender. Vámonos a los resultados. No lo queremos entender. Pregúntele a López Obrador cómo le fue con tantas veces que llenó el Zócalo. Y decían los del Zócalo, algunos familiares míos allí estaban y decían, a ver qué le parece a Zedillo, a ver qué le parece a Fox, a ver cómo quedó Fox, cómo quedó Calderón y ahora Peña. Ay, compañeras, les digo yo, de veras que son cambios, mejor ¿por qué dije mejor váyanse al taller? Entonces, también observamos en la realidad que el gobierno no se ha limitado a perfeccionar sus antiguas fuerzas. Ciertamente la capacidad de su actual burocracia es superior a la de hace 15 años. La policía ha ampliado sus cuerpos, actualizando su armamento, perfeccionando sus técnicas, etc. Y lo mismo sucede con el ejército, pero el gobierno también ha creado nuevas técnicas, nuevos instrumentos y los ha perfeccionado. Así tenemos la guerra preventiva, el socialismo policíaco, o sea, el colaboracionismo, la quinta columna civil, la corrupción, etc. Y viene la concepción marxista sobre el Estado, vale también para el Estado moderno. Rescatemos la esencia marxista. Estoy más o menos inventando, él no dice rescatemos, dice vale rescatar la esencia marxista sobre el Estado, tergiversado por las burguesías y sus aliados. Las fuerzas opresivas, represivas, las fuerzas opresivas, represivas, que deben ser las fuerzas opresivo-represivas en el poder, no solo se limitan a crear antídotos de los avances a nivel mundial de las fuerzas revolucionarias, sino que además crean nuevas formas que les permiten perfeccionar y acrecentar su dominio. Viene algo muy importante: limitarse a crear antídotos les colocaría en una situación estrictamente defensiva, pero al crear las armas les permite ejercitar tanto la defensiva como la ofensiva. Esto está muy claro. Estaba a la ofensiva Peña,
vino lo que estamos viendo y ahorita está a la defensiva, pero el sistema de poder no es para nada tonto. Se va a encontrar el antídoto para volver a la ofensiva, ya lo verán, volver a la ofensiva, que esa es la estrategia adecuada para el sistema de poder, para la superestructura, que ya saben ustedes quienes integran esta entidad. Limitarse a crear antídotos les colocaría en una situación estrictamente defensiva. Esto lo puede entender cualquiera que juegue ajedrez. Hay veces que nos tienen a la defensiva, tratamos de salir del problema y no hallamos cómo. Estamos a la defensiva, que no nos vayan a coronar una dama, una reina, es lo mismo. Pero de pronto, o más bien en esa situación, el contrario tiene la ofensiva. Si logramos salir del trance y empezar a atacar, sobre todo cuartos, eso ya nos pone a la ofensiva. Esta es la situación. Pero al crear a las armas les permite ejercitar tanto la defensiva como la ofensiva. Y dice entre paréntesis, es como un boxeador que se limitara a esquivar golpes. Su situación sería muy difícil, pero si aprende a neutralizar los golpes de su oponente y a conectar eficazmente los suyos, el triunfo está asegurado. Las fuerzas estatales burguesas también han aprendido que proporciona mejores resultados cimentar su política basándose en medios de control opresivo y recurriendo solo en última instancia a la represión violenta. Me decía mi maestro, que hace rato le dije que ya había muerto, pues sí, pero me lo sigue diciendo, que esto, el sistema trata de no asesinar nunca, de no crear masacres, solamente cuando son muy necesarias para que sirvan de ejemplo. Por allí dijo un editorialista con toda razón, lo de Ayotzinapa fue una forma, no lo de Tlatlaya, fue una manera de aterrorizar a la sociedad y mantenerla mansita, nada más que en esta no previeron el salto de calidad, pero a base de represión selectiva, casi nunca matar, represión selectiva se mantiene a las masas subjetivamente aterrorizadas, o como decía una compañera mía, amiedadas, con miedo. Subjetivamente no nos toca una masacre como la de Acteal, como la de Aguas Blancas, el Charco, el Bosque, pero a los subjetivos sí sabe uno dónde está la fuerza y dónde está la debilidad. Entonces, las fuerzas estatales burguesas también han aprendido que proporciona mejores resultados cimentar su política basados en medios de control opresivo y recurriendo solo en última instancia a la represión violenta. Esto les obliga a romper con anteriores técnicas, las de Echeverría, la guerra sucia, la guerra de baja intensidad. Esto les obliga a romper con anteriores técnicas y a crear gran número de aparatos de control sumamente diversificados que van desde los reconocidos hasta los más encubiertos, desde los más burdos hasta los más elaborados. Este maestro estuvo en 2 cárceles distintas durante muchos años. Cuando habla de tortura apenas quiere hablar de ello. No le importa parecer héroe ni mucho menos. Dice, eso es lo de menos, lo friegan a uno ya. Dice, lo único que sí golpeaba a nosotros, presos políticos, que de pronto, más tranquilos estábamos, pues se dice que ya vas a salir en 15 días, y 15 días de preparativos para salir. Lo mandan llamar y este está feliz, y le dicen,
se acumuló sobre tu expediente otra denuncia. Bajan nada más a dormir, están totalmente deshechos. A este hombre, a mi amigo, a mi maestro, le sucedió